¿Qué tal, queridos estudiantes? En el video de hoy revisaremos un poco sobre los contenidos que estamos estudiando y que estamos aprendiendo dentro de nuestras sesiones, que tienen que ver con la distinción de ácidos y bases. En química ya sabemos que se llaman ácidos y bases a dos tipos diferentes de sustancias opuestas entre sí y que cada una de estas sustancias reúne propiedades específicas que modifican el comportamiento de las soluciones químicas. Tanto ácidos como bases pueden encontrarse en estado líquido, gaseoso y sólido, en forma de polvo. Al juntarse ácidos y bases en una solución, sabemos que que se producen reacciones exotérmicas, eso es, que producen calor. Esta reacción se conoce como reacción de neutralización. Un ácido es aquella sustancia que libera iones hidrógeno positivos en una solución. Esta definición fue dicha por Arrhenius y también definió lo que son las bases. A las bases las define como aquellas sustancias que pueden captar iones de hidrógeno en solución o liberar iones negativos llamados hidroxilos. Bueno, para poder distinguir entre ácidos y bases tenemos alguna escala que se llama el potencial de hidrógeno. Aquí podemos identificar dónde se encuentran los ácidos, las bases y el proceso de neutralización. Bueno, ¿qué indica el valor del potencial de hidrógeno o comúnmente llamado pH? El pH juega un papel muy importante en química y biología. Los niveles de acidez y alcalinidad son determinantes para que muchas reacciones se lleven a cabo, tanto en los procesos internos de los seres vivos como en la preparación de productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, se necesitan niveles adecuados de acidez en el suelo para que las plantas puedan absorber los nutrientes y conseguir un óptimo crecimiento. Otro ejemplo son en las albercas. El pH debe estar entre 7.2 y 7.6, ya que si el valor está por debajo de 7.2, el agua provocará irritación en los ojos, la piel y las mucosas. Y si por el contrario el nivel supera los 7.6, la acción del cloro se ve reducida, favoreciendo así la proliferación de algas y otros microorganismos. La medición de acidez en la sangre y en la orina ayuda a detectar un mal funcionamiento en los riñones y las variaciones de pH en nuestro organismo pueden modificar ciertos procesos fisiológicos. Tal es el caso de las reacciones químicas enzimáticas. Esa es la importancia también del pH en nuestra vida cotidiana. Para poder comprender un poco más la importancia del pH, existen modelos que nos indican el comportamiento de ácidos y bases. Un modelo de ellos es el modelo de Arrhenius y otro es el modelo de Bronsted-Lowry. A finales del siglo XIX empezaron a aparecer las primeras teorías para explicar la causa del comportamiento de ácidos y bases. En 1884, Arrhenius definió a los ácidos y bases en función de los iones que pueden formar en disolución acuosa. Para recordar un poquito, los iones son átomos o grupos de átomos que tienen una carga eléctrica, como estos que podemos ver aquí. Los iones con carga positiva se denominan cationes. Los que tienen carga negativa se denominan aniones. Previamente, en 1834, Faraday los llamó electrolitos a las sustancias capaces de producir electricidad cuando se disolvían en agua o al fundirse. Arrhenius señala en su teoría que los electrolitos existen en el agua como partículas cargadas eléctricamente. Así propone el siguiente modelo para ácidos y bases. Arrhenius propone. Un ácido es una sustancia que disocia en disolución acuosa, que se disocia, en disolución acuosa, produciendo iones hidrógeno, de tal forma que las características de los ácidos son propiedades del ion hidrógeno, las características de estos ácidos. Ahora para las bases. Una base es una sustancia que en iguales condiciones libera iones hidroxilo de tal forma que las características de las bases son propiedades del ion hidroxilo. Entonces las de los ácidos son características, o las propiedades de los ácidos son características del ion hidrógeno y las propiedades de las bases son características del ion hidroxilo.
Podemos ver aquí que en el ejemplo tenemos ácido clorhídrico. Si lo disociáramos en agua, pues tendríamos el ion hidrógeno más el anión. Para la base tendríamos un ion metálico llamado catión más el ion hidroxilo. El modelo ácido-base de Arrhenius tropieza con algunas dificultades, ya que en la actualidad se sabe que las disoluciones ácidas no contienen iones hidrógeno libres, debido al carácter dipolar del agua. Lo que sucede es que cuando el ion hidrógeno es liberado, este se asocia con la molécula de agua formando un ion hidrógeno acuoso o también conocido como ion hidróneo. Entonces, pues la acidez se debe a la presencia de ese ion, para lo cual en 1923 Johann Bronsted y Thomas Lowry propusieron de manera independiente un modelo más amplio para los ácidos y las bases. El modelo de Bronsted-Lowry establece que un ácido en una sustancia es una sustancia que dona un ion de hidrógeno o protón a otra sustancia, y una base es una sustancia capaz de aceptar un ion de hidrógeno o protón. Veamos aquí, entonces, tenemos el ácido, la base, y lo que nos indica es que de acuerdo con este modelo, la reacción en general que ocurre cuando un ácido se disocia en el agua es la siguiente. El ácido, al donar un protón, o sea, un H+, forma una base conjugada de ese ácido, y una base, al aceptar ese protón, forma un ácido conjugado con esa base. Nosotros aquí tenemos la regla general. Observa qué ocurre cuando, por ejemplo, disolvemos el ácido clorhídrico en agua. Tenemos el ácido más la base, nos dará una base conjugada más un ácido conjugado. O lo que tenemos aquí, que el ácido clorhídrico dona un protón para formar el ion cloruro, y el agua acepta el protón para formar el ion hidróneo. Entonces, el ácido clorhídrico es un ácido y el agua es una base. Los pares conjugados ácido-base son el ácido clorhídrico con el ion cloruro, el ion hidróneo con el agua. Veamos un ejemplo para las bases. En este caso, todos los ácidos y bases de Arrhenius son también ácidos y bases para el modelo de Bronsted-Lowry. Sin embargo, hay bases como, por ejemplo, estos que nosotros tenemos aquí, donde, por ejemplo, el amoníaco, cuando se disuelve en agua, forma iones amonio e hidroxilo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la base, tenemos el ácido, aquí en este caso el ácido lo cumple el agua, tendremos un ácido conjugado más una base conjugada. Esto quiere decir que el amoníaco es una base porque acepta un protón y se convierte en ion amonio. El agua, aquí en esta ocasión, actúa como ácido ya que dona un protón y se convierte en ion hidroxilo. Los pares ácidos conjugados, pues en este caso son el amoníaco, el amonio con el amoníaco, el agua con el ion hidroxilo. Bueno, en esta última reacción el agua se comporta como un ácido Bronsted-Lowry en la reacción con el ácido, y en la reacción con el ácido clorhídrico se comporta como una base. Bien, aquí se está comportando como una base y aquí se está comportando como un ácido. Esto recibe el nombre de sustancias anfoteras. Por ejemplo, pues, si analizas estas dos reacciones anteriores, notarás que al escribir la base conjugada de un ácido se quita el protón H positivo de la fórmula del ácido, y de la base conjugada adquiere una carga negativa. Asimismo, al escribir el ácido conjugado de una base, se añade un protón a la fórmula de la base y el ácido conjugado adquiere una carga positiva debido a la adición del ion hidrógeno.